Primera Crónicas, capítulo 28, versículos 9 y 10. Dice así: palabras de David a su hijo en medio de la ceremonia. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Pueden sentarse. Se convocó una asamblea compuesta por príncipes de tribus, por capitanes, oficiales subordinados del ejército, administradores de la casa real y nobles de toda la tierra. Eso está en los primeros versículos del capítulo 29, del capítulo 28 que leímos, perdón. La nación estaba ahí representada. La ocasión era una ocasión solemne, una ocasión muy importante. El rey se puso de pie, dice ahí. Recibe fuerza ante la edad y ante la enfermedad para ponerse de pie, ya que estaba muy enfermo. Y aparte de estar muy enfermo, estaba muy anciano. Pero él recibe fuerzas delante de Dios, se pone de pie. Y la idea de David era inspirar a su audiencia con su propia seriedad y con su propio entusiasmo. Queremos nosotros contagiar a la gente que está a nuestro alrededor. Tenemos que aprender a ser serios, cristianos serios, no empurrados así como cara de obispo católico, ¿verdad? Sino serios en nuestra creencia, sin vacilar en lo que creemos. Pero también tenemos que ser entusiastas, que nuestra gente alrededor se dé cuenta de que le servimos a Dios con alegría, que esto no es una religión donde llevamos una carga que ya no podemos, sino que es nuestro deleite adorar al Señor, es nuestro deleite servirle, y somos gente gozosa. No me desampares, oh Dios, en mi vejez, cuando tenga canas, hasta que haya mostrado tu fuerza a esta generación y tu poder a todos los que están por venir. Así había orado David en el Salmo 71, versículo 16. Y ahorita en su vejez, ya para ser despedido, Dios estaba con él para fortalecerlo y darle la fuerza y animar a una generación nueva que iba a continuar con el trabajo. Comienza diciéndoles: mis hermanos y mi pueblo. Así se dirige él a la audiencia. Mis hermanos y mi pueblo. Su corazón no se elevó más que el de sus hermanos. Él se puso al nivel de todo el pueblo. Pero las circunstancias, la historia, la experiencia le daban la autoridad a David para poder ser escuchado y para transmitir el mensaje. No hay nada más bonito que una persona se mantenga sirviendo a Dios toda su vida.
La autoridad, señores, no se impone, la autoridad se gana. Y mientras usted sirva al Señor toda su vida y le sea fiel al Señor, mucha gente lo va a respetar. Sus familiares lo van a respetar como un hombre, como una mujer de fe. Y allá estaba aquel hombre de Dios que desde niño había servido y adorado al Dios de los cielos, de pie ante toda una nación representada. Su mensaje era solemne, requería atención y debía ser obedecido para que la nación prosperara, para que Dios bendijera a la nación. El deseo de David siempre fue construirle una casa a Dios. Él una vez se quedó mirando y bueno, observó el palacio donde él vivía y dijo: no puede ser, hombre, que yo viva en un palacio hermoso y el arca de Dios esté entre cortinas allá en una tienda. Yo quiero construirle casa a mi Dios. Y entonces comenzó a recoger oro, mucha madera, muchos materiales para construirle la casa a su amado Dios. Pero Dios le negó el placer de construir. Ya les dije, Dios le dijo que él era un hombre de guerra y que había derramado mucha sangre. Y dijo David, parado ante aquella reunión: Dios me dijo, tú no lo harás porque has sido hombre de guerra, pero Salomón tu hijo la edificará. Él hará ese hermoso templo. Entonces David, dirigiéndose a la asamblea, él acude, echa mano de la soberanía de Dios. Y él dice: es Dios quien me ha mandado que haga esto. Yo tengo muchos hijos, hombre ya, y Salomón apenas es un niño. Pero Dios me ha dicho que sea Salomón el siguiente rey de Israel y que él va a construir la casa para Dios. Entonces, cuando Dios habla hay que obedecerlo. Y pues el pueblo oyó a aquel hombre de Dios. En los versículos 9 y 10 que nosotros leímos, el rey David dio a su hijo Salomón, dirigiéndose especialmente a él, los principios que él debía guardar a lo largo de su vida. Si alguien tenía que ser victorioso, tenía que guardar estos principios que David le dio a su hijo. Y ahora, en esta mañana, estos mismos principios son los que todos nosotros como cristianos debemos de seguir si queremos ser victoriosos también. Dios nos ha elegido a nosotros para ser sus hijos, para ser sus embajadores, para que construyamos la iglesia del Señor sobre la tierra. Todos. Entonces, para ser bendecidos, tenemos que seguir estos principios. Algunos no tenemos experiencia, no tenemos sabiduría suficiente, ni la fuerza suficiente para hacer la labor del Señor. Pero Salomón, después de esto, fue inteligente. Fue a adorar al Señor y a pedirle la guianza al Señor. Señor, esta responsabilidad es grande. Y el Señor le dijo: pídeme lo que quieras, Salomón, que yo te lo voy a dar. Al fin y al cabo, yo te he elegido. Al fin y al cabo, yo es el que te he llamado. Yo le dije a tu padre que te dejara a ti como rey. Así es que te voy a dar un privilegio. Pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar. Y Salomón, con su corazón abierto, le dijo a Dios: Señor, quiero sabiduría nada más para guiar a este pueblo. No voy a poder sin tu ayuda. Dame sabiduría para poderlo guiar bien. Y Dios le gustó aquella oración, aquella petición de Salomón, y le dijo:
por cuánto no me pediste dinero, que es la mayoría, es lo que pide, mucha plata, quiere ser rico. Y ni me pediste fama, que es lo que buscan mucho, fama. Yo te voy a hacer el hombre más sabio de la tierra, pero también te voy a dar mucha riqueza y te voy a dar fama. Y esto va de pilón, decimos en El Salvador. No, no decimos pilón, perdón. Eso es mexicano. Nosotros decimos vendaje. Y hoy que andaba por allá, dije, no me voy a echar el vendaje, le digo yo, para recordar a un comerciante que le estaba comprando. Y él se ríe y dice, pues hasta nosotros, a mí se me había olvidado eso de vendaje. Pues es que así decimos nosotros, ¿verdad? Allá en México es que se dice pilón. Ahora, Dios es bueno, hermanos. Y por eso me propongo ahora hablar de algunos principios por los cuales podemos vivir o debemos vivir. Hay muchos principios en la Biblia que seguir, pero yo solo voy a mencionar estos principios del versículo 9 que le dio David a Salomón. Salomón fue muy bendecido. Ya les digo, fue el hombre más sabio de la tierra, pero fue el más rico también y fue el más famoso. Gloria a Dios por eso. Número 1, el primer consejo que le da David a Salomón su hijo: reconoce al Dios de tu padre. Debemos, hermanos, tener un conocimiento personal de Dios. No porque mis padres son cristianos y yo sigo la misma línea de él. Como dicen algunos, yo voy a morir en la religión que me dejó mi padre. Pero no saben nada de religión. Simplemente viven una vida desordenada. No, Dios quiere que nosotros personalmente le conozcamos a Él. Que tengamos una relación personal con Él. Que podamos hablar con Él. No viendo al que está a la derecha ni al que está a la izquierda, sino viendo nuestro interior rendido ante Dios. No solo el conocimiento teórico quiere el Señor, sino que Él quiere el conocimiento práctico y experimental. Que nosotros pongamos el conocimiento de su palabra en nuestra vida práctica. Que podamos decir, yo conozco a Dios, entonces podamos vivir según las reglas de Dios. Este conocimiento incluye, número 1, una visión inteligente de su naturaleza. Es imposible, hermanos, conocer a Dios sin antes creer firmemente de que Dios existe, de que Dios es real. ¿Cuántos tienen esa convicción? Aunque la ciencia muchas veces le niegue, nosotros sabemos de que Dios es real, que Dios existe. Pero también sabemos que Dios es santo. Amén. Él es santo. Y también sabemos de su omnisciencia. Sabemos que Él está al tanto de todo. Él nos conoce lo más íntimo. Y también sabemos de su verdad. Esta verdad es la verdad, verdad. Así le voy a llamar ahora. No es una verdad relativa, sino que es la verdad única que hay, y eso está en Dios. La ciencia tiene verdades relativas. Hoy pueden descubrir algo que mañana ya no será. Otro científico descubrirá algo nuevo y dirá, aquel tenía razón en cierta cosa, pero en cierta no, pero nos ayudó a descubrir lo que ahora sabemos. Y va cambiando a medida va transcurriendo el tiempo. Pero la verdad de Dios, Dios, permanece para siempre. Permanece para siempre. Él es el mismo ayer, ahora y por todos los siglos. La ciencia de Dios, por lo tanto, es la ciencia central que da vida, que da unidad y belleza a toda la rama del conocimiento. Entonces, esa verdad es la única que se puede escribir con letra mayúscula. Las demás verdades se deben de escribir con letra minúscula.
Número 2, conocimiento de Dios. Este conocimiento debe ser obtenido por obediencia. Nunca vamos a alcanzar a entender todos los misterios de Dios, pero cuando le obedecemos y lo ponemos en práctica, sus mandamientos, entonces nos acercamos más a Dios y conocemos más a Dios en su naturaleza. Amar y servir a Dios es la forma de conocerlo, entregarnos a Él de todo corazón. Si alguno quiere hacer su voluntad, te va a ir dando cuenta que mientras ame más a Dios, entre tanto más le sirva, más le conocerá a su Dios. Estaba leyendo sobre lo que significa conocer a Dios en un diccionario. El diccionario expositivo Vine define la palabra conocer de la siguiente manera. En el Nuevo Testamento, dice el diccionario, se usa la palabra ginosco. Indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. Este verbo se usa para expresar el pensamiento de relación o unión, así como entre un hombre y una mujer. La Biblia usa mucho esto de conocer cuando se refiere a intimidad entre dos géneros opuestos. Mateo 1:25 dice, pero no la conoció, hablando de María, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Está hablando de José y María. No tuvieron intimidad. Conocer a Dios, espiritualmente hablando, es tener intimidad con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Esto quiere decir que conocer a Dios es desarrollar un vínculo personal de comunión entre el que conoce y el que es conocido. Pero ¿cuál es la clave, hermanos, para conocer verdaderamente a Dios? Primero, es imperativo entender que el hombre por sí mismo es incapaz de conocer verdaderamente a Dios. ¿Por qué? Debido a nuestro pecado. Las Escrituras nos revelan que todos somos pecadores. En Romanos capítulo 3, desde el 11 hasta el 20, dice eso. Dice también que ninguno alcanza el estándar de santidad requerido para tener comunión con Dios. Nuestra humanidad nos separa de Dios. También se nos dice en el mismo libro de Romanos capítulo 6, versículo 23, que la consecuencia de nuestro pecado es la muerte. Y también dice que pereceremos eternamente sin Dios, a menos que aceptemos y recibamos la promesa del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero mi Cristo lindo vino, hermanos, a dar a conocer al Dios de dioses, el Señor de señores. Y Él se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y mostró a Dios entre nosotros. Amén. Él fue el Emmanuel, el Dios con nosotros. Hermanos, cuando vemos a Jesús, podemos ver los atributos del Dios omnipotente con nuestros propios ojos. La Biblia dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. De manera que este sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario nos abrió las puertas para que nosotros, hombres condenados a la muerte, pecadores, pudiéramos llegarnos a Dios y reconciliarnos con Dios y conocer de cerca al Dios del cielo. Nada es más importante que entender esta verdad. Cuando se trata de conocer a Dios, Jesús lo dejó claro, que solo Él es el camino al cielo y solo por Él podemos conocer al Dios de dioses y Señor de señores. Es a través de Jesús que podemos conocerlo. Yo soy el camino, dijo el Señor, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es a través de Jesús que nosotros llegamos a conocer al Dios eterno.
Pero Pablo hablaba con seguridad en 2 Timoteo 1:12. Y él decía, yo sé en quién he creído. Y esa es convicción. Yo sé, tengo una convicción en quién he creído. Pablo hablaba con tal convicción, no solo porque conocía las escrituras, no solo porque había leído, era docto el apóstol Pablo en las escrituras del Antiguo Testamento. Él había sido instruido a los pies de Gamaliel, el gran maestro hebreo. Pero él no lo dice solo porque conocía las escrituras, sino porque había desarrollado una relación personal e íntima con Dios. De modo que en varias ocasiones había experimentado la fidelidad de Dios en su vida y también las promesas de Dios se habían cumplido en él. Y él había visto cómo Dios era real y se había manifestado a su vida. Por eso le digo que mientras pensamos en lo que nos ha pasado, ¿verdad? Y cómo Dios nos ha librado y cómo Dios nos ha ayudado para que estemos aquí ahora, podemos conocer más que Dios. Dios estaba en el asunto y Dios estaba cerca de nosotros y Dios estaba guiando nuestra vida porque Él tenía un propósito con nosotros. Le dan gloria a Dios en esta mañana al Señor. Él es digno. El segundo principio que le recomienda a David, no solamente en conocer al Dios de sus padres, sino que hace a tener una consideración práctica al servicio a Dios. Él estaba siendo puesto ahí para servir a Dios y él tenía que dedicarse a servir a Dios. Las palabras que usó David fueron estas en el versículo 9: y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Me gusta esto último, ánimo voluntario, no por obligación, sino con deseo voluntario de servirle. Quería ser bendecido. Salomón tenía que guardar estos consejos de su padre. Un hombre ya moribundo, ya casi partiendo con el Señor, donde las palabras quedan más grabadas y son más sinceras cuando se va al corazón humano. Conocimiento para vida eterna primero y luego servicio con mucho entusiasmo y esfuerzo. Esa debe ser la vida del cristiano. Conocimiento de Dios para vida eterna y luego que hemos tenido una relación para con Él, aprender a servirle con entusiasmo y esfuerzo. Tiene que ser un servicio dispuesto, con una mente dispuesta, con un corazón voluntario. Así podremos agradar a Dios. Dios no se agrada con un servicio mecánico y forzoso, que lo hagamos renegando, que lo hagamos sin ganas, sino que, vuelvo a decir, un servicio con entusiasmo y esfuerzo. Un servicio que debemos de comenzar a hacerlo desde que el Señor nos salva. Debe de haber un deseo de servir al Señor desde que Él transforma nuestro corazón. Nuestro corazón debe de hacerlo con sinceridad. Dios no acepta un corazón doble. Cuando hablo de corazón doble, es que no está entregado todavía sinceramente al Señor. Tiene que ser sin duplicidad ni engaño, sin vacilaciones. Eso quiero decir con corazón, hacerlo sin corazón doble. La mayoría de los impíos tienen dos corazones, tienen dos señores, tienen dos fines, tienen dos caminos. Pero nosotros servimos a un solo Dios y Él debe recibir toda nuestra atención. Una consideración práctica al servicio. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Número 3, el tercer principio. Debemos de saber la importancia de la obra. No es cualquier cosa predicar el evangelio. No es cualquier cosa servirle a Dios. No es cualquier cosa ser representante de Dios en la tierra. No somos cualquier cosa. Dios nos ha encargado, hermanos,
a ser representantes de Él. La obra de Salomón no era fácil. David le dice, el Señor dijo que tú construirás una casa para Él, un santuario para Él. Tú lo harás. Toda la vida de Salomón debía de ser un servicio santo, dedicado a obtener esta obra grandiosa que no era fácil. El templo era una obra especial y había estado, como les dije, desde antes en el corazón de David. Por tanto, así la iglesia también es una obra especial y debe de habitar en nuestro corazón siempre. Debemos de hacer este trabajo con cautela. La obra de Dios a veces es un trabajo difícil y no a veces, casi siempre. ¿Por qué es un trabajo difícil? Porque nosotros lidiamos con seres humanos y los seres humanos somos difíciles. Cada mente, dicen por ahí, es un mundo. Cada quien tiene su opinión. Cada quien tiene la manera de ver las cosas. Hay caracteres diferentes, actitudes diferentes, personas dañadas del corazón. Y nosotros tenemos que aprender a lidiar con gente. Hermanos míos, nosotros somos una iglesia. Todos somos diferentes, dije, pero somos parte de la iglesia del Señor. No nos hagamos daño los unos a los otros. No detestemos a nuestros hermanos que nos aburra estar con ellos. Deseemos la comunión, el estar juntos adorando al Señor, pues tenemos una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo Dios. Alabado sea su nombre para siempre. El templo tenía que ser construido y Salomón era un jovencito inexperto. Y posiblemente podría encontrar indiferencia entre la gente, podía encontrar oposición entre la gente. Pero Dios le estaba dando un encargo. Entonces él tenía que esforzarse, hacer el trabajo con valentía. Por eso David le dice, sé fuerte y hazlo. Aquí no se trata de vacilar, de claudicar. Aquí tenemos que ser fuertes, sí o sí, porque Él con su Espíritu Santo nos fortalece. No podemos andar lloriqueando como niños, ¿verdad? Haciendo el trabajo. Tenemos que sacar fuerzas de la debilidad en el nombre del Señor, porque tenemos que cumplir con el trabajo de Dios. Por lo tanto, hagámoslo sin demora y sin desgano. Bienaventurado el hombre que encuentra su trabajo, dijo Claire en una expresión. Bienaventurado el hombre, quiso decir que está haciendo el trabajo que debe de hacer. Ahora, muchos lo encuentran, pero lo descuidan. Trabajar para el Señor es una gran bendición. Una vez el Señor, hablando a sus discípulos, explicándoles sobre el servicio, les dice a los discípulos en el libro de Juan capítulo 13, saben ustedes que Jesús acababa de lavarle los pies a los discípulos en San Juan 13. Él se había humillado, le lavó los pies, se los secó con una toalla. Y Pedro, que era muy observativo y le gustaba opinar, le dice, Señor, yo no me dejo lavar los pies por ti. Yo debería lavártelos a ti. Y el Señor le dice, déjate, ¿verdad?, lavar, para que entiendas una lección, que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y la segunda lección que tienes que aprender es que si yo soy el Hijo de Dios, soy tu Señor, como tú me dices, dejé lavado los pies a ustedes, lo he hecho, me he humillado a hacerlo, ustedes lo tienen que hacer con mucha más razón. Y mira, les voy a enseñar otra lección, les dice él.
Ustedes saben que el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, le termina diciendo, bienaventurados son, serán felices. Por eso yo puse, trabajar para el Señor es una gran bendición. Si sabes estas cosas, felices serán, pero si lo hacen, dice Juan 13:17. Si ustedes lo hacen de esta manera, serán felices, serán bienaventurados, serán bendecidos. Y número 4, los poderosos alicientes para la realización de este trabajo. O sea que Dios no nos manda a servirle, a hacer el trabajo sin antes, hermano, decirnos que Él está con nosotros, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a bendecir, que hay una recompensa. Las circunstancias de Salomón, hermanos, podríamos decir que son de las más memorables e inspiradoras, porque él siempre estuvo rodeado de gente que lo motivaba, de influencias. Su propio padre era un hombre de Dios que nunca claudicó, que aún en el momento de su muerte, él iba para adelante y poniendo a Dios primero. Él le dio estas palabras a Salomón para decirle que tenía que desempeñar su deber, porque él había sido elegido para el trabajo. El Señor, hermanos, te ha escogido, le dijo, para que edifiques. Fíjate que no todos los hombres son elegidos, pero a Él le ha placido llamarnos a nosotros. Yo hace poco platicaba con los hermanos diáconos, parece que platicamos sobre algunas líneas teológicas, como el arminianismo y el calvinismo. Y yo le decía, bíblicamente, el calvinismo es bastante fuerte. Lo único que yo tengo un poco de duda es en la doctrina de la elección. Y porque ellos lo enseñan de la manera de que Dios desde antes ya tiene elegido quiénes van a ser salvos y quiénes van a ser condenados. Entonces se me hace difícil a mí, ¿no? Porque y cuando yo refuto esto, los maestros de esta línea me dicen, pero si Dios es soberano, ¿crees en la soberanía de Dios? Sí, pues Él es soberano. Él puede hacerlo, es su creación, ¿verdad? Y si la Biblia dice, y me dan textos bíblicos, entonces lo único que quieres es que tienes que creer en la soberanía de Dios. Pero yo siempre sigo teniendo conflicto en eso. Pero la verdad es que me gusta pensar también que nosotros ya estábamos en la mente de Dios desde antes. Amén. Y porque la Biblia lo dice, no puedo yo contradecir esto porque la Biblia lo dice, que desde antes de la fundación del mundo estábamos en la mente de Dios. Y Pablo habla de la elección. Y yo creo en la elección, pero en la elección no general, sino que en la elección así grupal. Pero si lo vemos a nosotros e individual, Dios nos ha elegido a nosotros por alguna razón. Esto es lo bíblico. Dios nos ha elegido. No fuimos nosotros que elegimos a Dios. Dios nos eligió. Y así como David le dice a Salomón, Dios te ha elegido a ti para este trabajo. Fue Dios quien le dijo a David, quiero a tu hijo Salomón haciendo este trabajo. Entonces Dios lo eligió. Así quiero pensar que Dios nos ha elegido a nosotros también, ¿verdad? Sin entrar en rollos de teologías de diferentes ramas, pensemos en lo que la Biblia dice y pensemos que Dios nos eligió para hacer un trabajo en su obra, para ser parte de esta iglesia, para Dios usarnos para algo especial dentro de su iglesia. El Señor te ha elegido, le dijo a Salomón, a ti, para que tú edifiques el templo.
No todos los hombres son elegidos, gente de Dios, pero a Él le ha placido llamarnos a nosotros, elegirnos a nosotros. Hay tanta gente mejores que nosotros en el mundo que Dios debió haber escogido, pero lo débil del mundo a Él le plació tomar para que estuviéramos aquí. Gloria a Dios por eso. La gente está dispuesta, hermanos, estaba dispuesta a cooperar con Él en el trabajo. Los cursos de los sacerdotes, de los levitas, todos estos hombres serán contigo. Capítulo 28, versículo 21. Asesoramiento, ayuda, trabajadores. Iban a estar dispuestos y hábiles para hacer el trabajo de este gran servicio que tenía que hacer. Y es que cuando alguien, Dios lo llama para hacer un trabajo, Dios lo bendice y prepara gente que esté con él o con ella para sacar la obra adelante. Amén. Hay gente preparada aún para ayudarnos. Cuando nadie se opone, cuando los príncipes y todo el pueblo están al mando, es probable que todo trabajo tenga éxito. Y deberíamos estar ansiosos por continuar, porque Dios se va a mover en el asunto. De ahí sale otro tema, y es que cuando estamos unidos, hermano, Dios se glorifica grandemente. Y debemos de estar unidos en un mismo sentir, en una misma visión. Solo así Dios nos ayudará a tener grandes victorias. Y es que esto anima a los que están a nuestro alrededor. Advierte a los que están a nuestro alrededor. No hay nada más bonito que ver a la gente sirviendo al Señor. Yo les he contado que acababa de agarrar el ministerio y por alguna razón me quedé casi sin gente. Bueno, yo sé cuál fue la razón. Fue que nos corrieron del lugar donde estábamos y nos venimos a un lugar feo aquí en la 41 y San Pedro en aquel entonces. Estamos hablando de los 80 y algo. Y algunos hermanitos que estaban allá no nos siguieron porque era un lugar feísimo, se robaban las baterías de los carros, no había parqueo y en la calle ahí quebraban los vidrios. En ese entonces era terrible. Y me quedé con poca gente, unos poquitos ahí trabajando. Y aparte de eso, yo no estaba acostumbrado a tener la responsabilidad de un grupo. No es lo mismo trabajar bajo cobertura que trabajar ser uno en la cobertura de la gente, ¿verdad? No es lo mismo ser el líder de un grupo dentro de una iglesia que usted lo saquen de pastor, ¿verdad? Porque ahí es donde se prueba el llamado. Yo sentí una carga, hermano, jovencito. Mis niños apenas estaban naciendo y tiernitos y andaba que andar lidiando con él. Era un hombre muy ambicioso, yo trabajaba demasiado. Estamos hablando en lo material. Y sentía aquella carga, hermano, que no podía ya. Pero había un hermanito que Dios llevó a la iglesia, que aquel hermanito, hermano, era tremendo. Yo no sé de dónde sacaba fuerzas, hermano. Solo en la iglesia quería pasar en los cultos, quería pasar ayunando, se iba a los retiros y estaba en la iglesia y yo veía a sus niños también pequeñitos, igual a los míos. Y entonces yo lo veía contento al hermanito sirviendo al Señor. Entonces me entraba como coraje santo a mí. Y yo decía, si él puede, entonces ¿por qué yo no puedo? ¿Que soy yo más cobarde que él? No puede ser. Si él puede, yo tengo que poder. Y eso me daba ánimo. Y pues todo eso ayuda cuando uno ve a gente sirviendo al Señor, porque uno es bueno para poner pretextos, hermano.
que esto, que lo otro, que mira que salgo muy tarde del trabajo, que tengo niños pequeños. Cuando no tiene, está orando porque está soltero o soltera, está orando porque conseguir alguito, ¿verdad? Y hasta le dice al Señor, Señor, si tú me das algo bueno, te voy a servir con todo mi corazón. Algo bueno, bonito y barato, ¿verdad? Te voy a servir, Señor. Y el Señor se lo da y nomás nace el primer niño. No, que el niño le da gripe, que mire que esto, si le saco al frío y comencemos a poner pretextos. Por poner un ejemplo. Pero ponemos también pretextos del trabajo, que estoy muy ocupado, Señor, que mira esto. Y luego hasta nos llenamos de, no sé de qué, de enfado. Y vemos a los lados y vemos a los hermanos que no hacen nada. No, si estos no hacen nada y pues yo tampoco, ¿verdad? Y comenzamos a poner pretextos. Y Dios no le agrada eso. Mire, yo había caído tanto en ánimo y la bendición espiritual. Bueno, en lo material, yo tenía una bendición que me habían nombrado manager del lugar, de la fábrica donde trabajaba. Era una mujer, la dueña, una cubana, y recuerdo que había mucho trabajo. Y me llamó a la oficina y me dijo, Noé, te necesito. Me dijo, vamos a tener que trabajar casi doble turno. Entrábamos a las 6 de la mañana y salíamos a las 10 de la noche. Pero yo no puedo estar aquí después de las 4, me dijo. Te necesito a ti que te quedes hasta las 10 de la noche. No hagas nada, ni siquiera haga el trabajo que yo hago aquí en la oficina. Solamente siéntate en la oficina, darle el trabajo, repártele el trabajo a los muchachos y observa que todo esté, administra que todo esté bien, pero quiero que te quedes. Yo recuerdo que le dije, no, mire, en ese entonces nosotros teníamos culto casi todos los días y yo era el que manejaba el vender de la iglesia porque casi nadie tenía carro. Y yo recogía a la gente, la iba a dejar. Y entonces me dijo, te voy a pagar al doble del tiempo que te quede. Y yo le dije, no puedo, tengo una responsabilidad. Mire, tengo una iglesia, un grupo de hermanos que yo recojo y si no se va a parar allá. Y no puedo. Y ese día no me quedé. Y por alguna razón que es hasta normal, los hermanitos, cuando yo pasaba pitando, no había en ese entonces celular, ¿verdad? Entonces, y los ingratos no me avisaron antes, ¿verdad? Por teléfono que no iban a ir, sino que yo pasaba de un hermano, en la Jeffrey estaba la iglesia ahí por la San Pedro, perdón, y iba hasta allá por la Normandy, la tercera, a traer solo una hermanita. Y aquel trafical, y cuando llegaba, hermano, solamente salía por la ventana y me hacía así. Yo venía que ardía, hermano. ¿Qué bendición podría llevar a la predicación si yo venía que echaba fuego? Pero no de la unción, sino que de coraje. Y para el colmo llegué a la iglesia y ese día fueron poquitos hermanos. La mayoría le hizo así. Y me puse enojado yo con él. No sé contra quién. Pero yo me puse hasta hacer números. ¿Se acuerda que me había ofrecido la patrona pagarme doble, no? Señor, perdí 5 o 6 horas de trabajo a tanto. Perdí $100 y pico en ese entonces, ¿no? De ganar. Y luego para que esta gente no venga al culto de Aragana, no vale la pena. Y lo peor que aparte de eso me había tardado 2 o 3 horas preparando un mensaje bonito según yo. Y llegué al colmo de decir, no vale la pena que lo prediquen con esta gente. Voy a hablar lo que sea. No lo malgasto. Pero el Señor tiene que tratar con uno cuando llega. Ojalá que ustedes nunca lleguen a eso, hombre.
Porque hay gente que ni pastor es, sino que miembro es, y con un carguito que tiene, llega a actuar así. Y eso es lo más terrible que le puede pasar a un siervo de Dios, a una sierva de Dios. Sirvámosle a Dios con alegría, hombre. Sirvámosle a Dios con alegría. A fin de cabo, si aún sacrificamos dinero, nuestro dinero por causa del Señor, yo le aseguro de que Dios lo va a regresar. Dios va a enviar bendiciones. Así yo les contara, lloran ustedes. Como Dios me ha bendecido de donde uno menos espera. Amén. Bueno, de otro día les cuento. Termino. Esta descripción de Dios se presentó como un argumento a favor de la sinceridad de la vida de un hombre de Dios. Él ve, Él sabe, Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestras acciones, Él conoce lo más íntimo. Por tanto, escuchemos las palabras de David a su hijo: sírvele al Señor perfectamente. Esos son los textos que usa. Con corazón perfecto es el texto que usa. Ayúdenme ustedes que leyeron conmigo Primera Crónicas 28. Con corazón y ánimo voluntario. Son las palabras que usa. Que nuestra vida, hermano, esté expuesta a esa inspección de Dios. Que Dios vea nuestro interior, que lo hacemos de buena voluntad. Esto implica que todo nuestro comportamiento esté abierto a la inspección de Dios. Algunos consideran a Dios demasiado grande para considerar a una criatura o un hombre individual, pero Dios se humilla en su grandeza. Si Él es grande, grande, pero se humilla en su grandeza para tratar personalmente con nosotros. Para Dios, ninguna cosa que hagamos, por pequeña que sea, lo considera como algo que no sirve. Para Él, grandes y pequeñas, los trabajos que hagamos son iguales, siempre y cuando lo hagamos con todo nuestro corazón, con ánimo voluntario. De Él nada se esconde. El infierno mismo está desnudo delante de Él. Él mira los confines de la tierra, lo más profundo de la tierra, todo el universo. Entonces, que nuestro servicio surja de motivos sinceros. Ese es el consejo de esta hora. Y yo le aseguro que va a ser recompensado. Al final, cuando estemos partiendo con el Señor, al igual que David, está ya casi muriéndose. Allí en el siguiente capítulo ya él parte con el Señor. David había experimentado las bendiciones de Dios y se fue contento con Dios porque Dios lo había bendecido toda su vida. Sabe, él le dejó casi todo a Salomón ya solo para construir el templo. Él lo había ahorrado de su fortuna personal, había dejado para el templo de Dios. Y pudo morirse diciendo: Dios no me dejó que le construya el templo, pero ahí está el oro que yo he ahorrado toda mi vida para que esté allí en el templo de Dios. Aleluya. Dios lo bendijo a David y podamos nosotros morir un día dejando un legado y diciendo: Señor, tú siempre estuviste conmigo y esta obra que yo he deseado tanto se va a llevar a cabo. Mi hijo, mi descendencia lo va a llevar a cabo. Esto será real. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que fuera amarguras, fuera desánimos, fuera reniegos, fuera de nosotros todo indisposición, y gocémonos sirviéndole al Señor. Gocémonos, regocijémonos de que Dios nos haya escogido para ser parte de su iglesia. Estemos de pie, por favor. Si hay alguien que quiere entregarle su corazón al Señor,
hágalo en este último momento. Ya estamos para cerrar, pero el Señor te está llamando a ti, que te reconcilies con Él, tú que has andado alejado, que has andado dedicando tu vida a las cosas del mundo, en lugar de estar adorando al Señor en su casa. Reconcíliate con Dios. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano es ser un hijo, una hija de Dios. Si quieres hacerlo, sal de tu banca y ven al altar en esta última oración. Padre, gracias. Gracias por el privilegio de ser tu iglesia, de ser tu hijo. Gracias, Señor, por habernos llamado. Dios mío, oh, aleluya. Si el tiempo se pudiera retroceder y volviera a ser joven, yo te volvería a servir, Señor. Tú me has bendecido grandemente, y a mi familia, también a tu iglesia. Tú eres un Dios bueno. Ayúdame, por favor, a no renegar, a no quejarme, a hacer el trabajo con alegría, con ánimo pronto, de corazón, Señor, con sinceridad, ya que debe ser un deleite en nuestra vida servirte. Aún en medio de las dificultades, ahí estarás tú, y siempre has estado con nosotros para guardarnos. Bendigo a tu iglesia en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. A los que andan viajando, a donde estén, Señor, tráelos con bien, guárdalos en el hueco de tu mano. A los que están enfermos, sánalos, por favor. Y a los que estamos aquí, Señor, llévanos con bendición en nuestros hogares. Así sea. Tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Denle un aplauso al Señor, por favor. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Amén.